Saludos a todos, estamos en el día 102, 1 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 al 10. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Capítulo 9, versículo 15. El Señor le respondió: vete, pues este me es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Predicación de Saulo en Damasco. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocan ese nombre, y ha venido aquí con el objeto de llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que este es el Cristo. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarle. Pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura. Hasta las puertas estaban vigiladas día y noche para poderle matar. Pero los discípulos le tomaron durante la noche y le descolgaron por la muralla dentro de una canasta. Saulo en Jerusalén. Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé lo tomó y presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo le había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Andaba con ellos por Jerusalén predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba también y discutía con los helenistas, pero estos intentaban matarlo. Los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Periodo de tranquilidad. Las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, pues se edificaban y progresaban en el temor del Señor, y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Pedro cura en Lida a un paralítico. Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Encontró allí un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hace 8 años, pues estaba paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te cura, levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. Pedro resucita en Jope a una mujer. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas.
era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Por aquellos días enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en el piso superior. Lida está cerca de Jope, y los discípulos, al enterarse que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir a nosotros. Pedro partió inmediatamente con ellos. Así que llegó, le hicieron subir al piso superior y se le presentaron todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los mantos que Dorcas hacía mientras estuvo con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Esto se supo por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo en casa de un tal Simón, curtidor. Pedro va a casa de un centurión romano, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Itálica, piadoso y temeroso de Dios. Como toda su familia, daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Vio claramente en visión, hacia las 3 de la tarde, que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía: Cornelio. Él le miró fijamente y lleno de espanto dijo: ¿Qué pasa, Señor? Le respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Este se hospeda en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes. Les contó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza sobre el mediodía para hacer oración. Sintió hambre y quiso comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que bajaba hacia la tierra una cosa así como un gran lienzo, atado por las 4 puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Una voz le dijo: levántate, Pedro, sacrifica y come. Pedro replicó: de ninguna manera, Señor, porque jamás he comido nada profano e impuro. La voz le dijo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió 3 veces e inmediatamente la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. Mientras estaba Pedro perplejo pensando qué podría significar la visión que había visto, de pronto los hombres enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, se presentaron en la puerta, llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. Estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: ahí tienes unos hombres que te buscan, baja pues al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Pedro bajó hacia ellos y les dijo: yo soy el que buscan. ¿Por qué motivo han venido? Ellos respondieron: el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Jope. Al siguiente día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando.
había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciendo: «Levántate, que también yo soy un hombre». Y conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos, y les dijo: «Ustedes saben que le está prohibido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa, pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso, al ser llamado, he venido sin protestar». Les preguntó, pues, ¿por qué motivo me han enviado a llamar? Cornelio respondió: «Hace 4 días, a esta misma hora estaba yo haciendo la oración de la tarde en mi casa, y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y se ha recordado tus limosnas ante Dios. Envía pues a alguien a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Al instante mandé algunos a tu casa, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros en la presencia de Dios estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor». Discurso de Pedro en casa de Cornelio. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: «Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes saben lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y que diéramos testimonio de que él está constituido por Dios, juez de vivos y muertos. De esto todos los profetas dan testimonio, que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados». Bautismo de los primeros gentiles. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara algunos días. Bueno, hasta aquí parte del capítulo 10. Como siempre, si les ha gustado el video, por favor denle un like, y principalmente que compartan el video con aquellas personas que necesiten leer la Biblia y por diferentes razones no lo puedan hacer. O también pueden poner en modo de silencio y tienen la Biblia expuesta aquí en fotos que pueden leer ustedes mismos. ¿Sí? Compartamos este video. Gracias a todos.